Mi suegra siempre dijo que yo no era suficiente para su hijo, hasta que un ADN reveló que ella había tenido una aventura y que mi novio no era hijo de su esposo. Desde que conocí a la madre de mi novio, supe que iba a ser un problema. No fue algo que pudiera ignorar o restarle importancia como lo hacía él cada vez que yo intentaba comentarlo, fue algo evidente, palpable. Como una barrera invisible que se levantaba cada vez que entraba a una habitación y ella estaba presente. La primera vez que me la presentó fue durante una cena en su casa. Yo estaba nerviosa, claro, porque siempre había escuchado que era una mujer exigente, perfeccionista, de esas que no se conforman con cualquier cosa para sus hijos. Pero nunca me imaginé que su desprecio iba a ser tan abierto y tan descarado desde el primer segundo. Recuerdo que yo llevaba puesto un vestido sencillo, elegante pero nada ostentoso, porque sinceramente mi sueldo como asistente de marketing no me daba para marcas lujosas, pero aún así me esforcé por verme presentable. Apenas crucé la puerta, su madre me evaluó de pies a cabeza con una mirada rápida, cargada de juicio, y me dio un beso en la mejilla mientras murmuraba algo como, ¿con qué tú eres la chica del sur, no? Lo dijo con una sonrisa torcida, de esas que no llegan a los ojos. Y su tono apenas disimulado de condescendencia me dejó claro que ella ya había formado una opinión sobre mí incluso antes de que yo pudiera decir una sola palabra. A lo largo de la cena, todo se fue volviendo más incómodo. Ella hacía comentarios casuales, supuestamente inocentes, que eran en realidad puñaladas disfrazadas de conversación trivial. Cuando le conté que mi familia era de una pequeña ciudad sureña, se rió suavemente y dijo, bueno, eso explica ese acento tan pintoresco. Cuando le conté sobre mi trabajo, ella ladeó la cabeza con falsa sorpresa y comentó, marketing, qué interesante, supongo que todos empezamos en algo mientras encontramos nuestra verdadera pasión, ¿no? Y cuando le dije que mi papá era carpintero y mi mamá trabajaba en una biblioteca escolar, ella soltó un suspiro cargado de lástima, diciendo, qué familia tan humilde, qué admirable que hayas llegado tan lejos. Yo podía sentir mi cara arder de rabia contenida, porque sabía perfectamente que ese admirable no era un halago, era una forma de recordarme que para ella yo siempre sería menos. Pero lo que más me dolía no era ella, era mi novio. Él estaba sentado a mi lado, sonriendo nervioso, mirando al plato cada vez que su madre lanzaba una de esas pullas, y cuando al final de la noche nos fuimos en el carro, lo único que pudo decir fue, ¿sabes cómo es mi mamá? No lo hace por mal. Yo me preguntaba si en serio no lo veía, si de verdad era tan ciego o si simplemente prefería no entrar en conflicto, porque claramente la señora no era sutil ni reservada con su desprecio. Pasaron los meses, y las cosas no hicieron más que empeorar. Cada vez que había alguna reunión familiar, ella encontraba una nueva forma de dejarme en ridículo. Una vez, mientras yo ayudaba a servir la mesa, comentó en voz alta delante de todos, es lindo que ayudes en la cocina, querida, aunque seguro no estás acostumbrada, ¿verdad? Otra vez, mientras abríamos regalos de Navidad, hizo un comentario frente a toda la familia sobre el pequeño obsequio que yo le había dado, diciendo, qué detalle tan sencillo, tú sí que sabes ser práctica. Esas cosas me calaban hondo, porque yo no era una persona que se dejara pisotear fácilmente, pero me encontraba atrapada en una situación donde cualquier intento de defenderme solo iba a hacer que quedara como la villana. Recuerdo una tarde en particular, cuando mi novio y yo estábamos sentados en el sofá de su apartamento, hablando sobre planes a futuro. Yo mencioné la posibilidad de mudarnos juntos, y él se puso tenso. Cuando le pregunté qué pasaba, soltó con torpeza, es que mi mamá cree que deberíamos esperar un poco, ya sabes, asegurarnos de que estamos listos. Me quedé helada, porque me di cuenta de que él estaba dejando que su madre metiera sus opiniones en una decisión que era solo nuestra. Me mordí la lengua esa vez, pero cada vez que salía un tema importante, ahí estaba ella, metida como una sombra, opinando y presionando, y él nunca se atrevía a marcarle límites. Llegó un punto en que yo empecé a preguntarme si quería seguir en una relación donde siempre iba a ser la segunda, donde su madre siempre tendría la última palabra sobre nuestra vida. Pero lo que realmente hizo que todo cambiara no fue un comentario, ni una pelea, ni siquiera un momento específico. Fue una acumulación lenta, como un goteo constante que un día simplemente desborda el vaso. Empecé a notar detalles. Pequeñas cosas que antes me habían parecido insignificantes, pero que, con el tiempo, empezaron a formar un patrón.
Comentarios que la hermana de mi novio hacía en broma, cosas que sus amigas de confianza mencionaban al pasar, historias que escuchaba cuando nadie sabía que yo estaba poniendo atención. Empecé a darme cuenta de que había un secreto en esa familia, algo enterrado bajo todas esas apariencias perfectas que su madre tanto se esforzaba por mantener. Y cuando por fin encajé las piezas, me di cuenta de que tenía en mis manos algo que podía destruirla. Algo que podía ponerla de rodillas después de años de humillaciones. Fue ahí, en ese momento, cuando dejé de ser la chica que solo intentaba encajar y empecé a convertirme en la mujer que iba a vengarse. Actualización 1. Unos meses más tarde, después de una de las tantas cenas familiares donde me quedé con la sensación de que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente para esa mujer, empecé a cambiar mi forma de mirar las cosas. Hasta ese momento, siempre había sido paciente, intentando ser la novia comprensiva, la que respira hondo cuando alguien la humilla, la que dice no importa cuando la madre de su pareja la mira por encima del hombro. Pero ya no. Había algo dentro de mí que estaba harto, cansado de soportar, y empecé a mirarla no con ojos de víctima, sino con ojos de estratega. Empecé a preguntarme, ¿por qué exactamente esta mujer se siente con tanta autoridad para aplastarme? ¿Qué se esconde detrás de su fachada impecable? Porque nadie es perfecto. Nadie. Ni siquiera ella. Fue ahí cuando decidí observar más de cerca. Durante las reuniones familiares, ya no me limitaba a sonreír ni a apartarme en las esquinas como antes. Ahora escuchaba, grababa mentalmente cada conversación, cada comentario fuera de lugar, cada anécdota sospechosa. Escuché a su hermana, mi cuñada, reírse mientras contaba en voz baja como de adolescentes. La madre había sido bastante alocada, de esas chicas que salían con quien fuera, sin discriminar mucho. Escuché a una de sus amigas mencionar, casi sin querer, que siempre había sido sorprendente como el esposo de mi suegra, un hombre reservado y frío, había aceptado tan fácilmente a un niño que no se parecía a él. Y sobre todo, escuché a mi propio novio, en conversaciones íntimas, cuando me decía que a veces sentía que su papá siempre lo miraba con cierto desdén, como si no terminara de verlo como suyo. Todo eso empezó a formarse en mi cabeza como un rompecabezas, y aunque al principio me parecía una locura, la idea se empezó a asentar con fuerza. Una tarde, estábamos viendo un programa sobre ancestros y genética en la televisión. Yo lo miraba de reojo, notando cómo mi novio se reía y decía cosas como, seguro a mí me saldría puro europeo. Fue en ese momento que lancé mi primer anzuelo, disimulando lo calculado que era. Le dije, riendo, ¿y si hacemos uno de esos tests? Solo por diversión, para ver qué tenemos mezclado en la sangre. Él me miró, al principio extrañado, pero como lo dije con un tono tan ligero, no sospechó nada. ¿Para qué?, preguntó, todavía riéndose, y yo contesté, ay, por curiosidad. Imagínate que te salga algo raro, o que descubramos alguna historia familiar loca. Él aceptó. Pedimos los kits. Esperamos las semanas que toma que lleguen, que se envíen las muestras, que se procesen los resultados. Mientras tanto, yo me mantuve tranquila, mostrando interés, curiosidad, pero nada más. Por dentro, sin embargo, había una ansiedad y una expectativa que casi me quemaban por dentro, porque intuía que lo que íbamos a descubrir iba a ser mucho más grande que una simple mezcla de ascendencias. El día que llegaron los resultados, nos sentamos juntos frente al computador. Mi novio estaba emocionado, saltando de pestaña en pestaña, fascinado con los gráficos, los mapas de ancestros, los porcentajes de Europa, de América, de quién sabe dónde. Pero entonces llegó la sección de parentescos, y ahí fue cuando vi el cambio en su rostro. Primero se inclinó hacia la pantalla, arrugando el ceño. Luego ladeó la cabeza. Me acerqué fingiendo inocencia, preguntándole qué pasaba. Él murmuró, es raro, aquí dice que mis primos son mis primos, mi hermana es mi hermana, pero mi papá no aparece como padre. Su voz sonó insegura, como si no quisiera terminar de formular esa idea. Le dije, suavemente, que tal vez era un error, pero que tal vez, solo tal vez, sería bueno hacer una prueba específica de paternidad. Él negó con la cabeza, diciendo que no, que su papá siempre había sido duro pero que era su papá, que esas cosas fallaban. Yo lo dejé pasar. O mejor dicho, hice como que lo dejaba pasar, porque por dentro ya sabía que esa semilla iba a crecer,
que esa duda iba a instalarse en su cabeza y no iba a soltarlo hasta obligarlo a buscar la verdad. Pasaron los días y cada vez que lo veía pensativo, sabía en qué estaba pensando. Una noche, mientras cenábamos en casa, me miró y soltó, casi en un susurro, ¿y si hacemos esa prueba? Yo levanté la vista, fingiendo sorpresa, y dije, ¿estás seguro? No quiero que te metas en problemas con tu familia. Pero en el fondo, lo deseaba. Y así fue como, juntos, pedimos otro kit, esta vez solo para comprobar parentesco directo. Cada paso del proceso lo acompañé, lo abracé cuando se sentía ansioso, lo animé cuando dudaba. Todo mientras por dentro me llenaba de un placer oscuro, anticipando lo que iba a pasar, sabiendo que cada vez estábamos más cerca de arrancarle a esa mujer su máscara perfecta. Porque si yo iba a ser insuficiente, entonces ella iba a ser peor, iba a ser una mentirosa, una farsante, una mujer atrapada en su propia red de secretos. Actualización 2. Unas semanas después, cuando llegaron los resultados de la prueba directa de paternidad, me di cuenta de inmediato de que mi novio no estaba preparado para lo que íbamos a descubrir, aunque había sido él quien. Entre susurros y dudas, había tomado la decisión de buscar esa verdad. Recuerdo perfectamente la noche anterior a abrir el correo electrónico con los resultados. Estábamos sentados en el sofá, él con la pierna temblando sin parar, los dedos entrelazados, mirando la pantalla como si esperara un anuncio de muerte. Me dijo que probablemente era una tontería, que estaba seguro de que saldría todo normal, que su papá, aunque frío, siempre había estado ahí, siempre había pagado su educación, siempre había sido el proveedor. Yo lo escuché en silencio, apoyando mi mano sobre la suya, sintiendo como sus nervios vibraban bajo mi piel. Pero por dentro, yo ya lo intuía, lo presentía con una certeza incómoda, ese resultado iba a cambiarlo todo. Cuando por fin nos decidimos a abrir el correo, él respiró hondo, diciendo que estaba listo, aunque su voz temblaba un poco. Yo me acerqué, colocando una mano en su espalda, inclinándome junto a él frente a la pantalla. Todo parecía un momento privado, íntimo, cargado de tensión. Pero en mi cabeza, yo ya estaba unos pasos más adelante, calculando cada consecuencia, cada reacción, cada grieta que esto iba a abrir en la imagen impoluta de su madre. Cuando leyó en voz alta las palabras clave del informe, su respiración se detuvo. Decía, sin lugar a dudas, que el hombre al que había llamado papá toda su vida no era su padre biológico. Él se quedó mirando fijamente la pantalla, como si no pudiera creerlo, como si las palabras fueran un idioma extraño que no entendía. Yo me mantuve quieta, dándole espacio, pero también atenta a cada pequeño gesto, como se frotaba la cara con las manos, como empezaba a reírse nerviosamente, como decía que esto debía ser un error, que tal vez habían confundido las muestras. Esa noche fue larga. Me acuerdo de cómo caminaba de un lado a otro del apartamento, murmurando para sí mismo, lanzando preguntas al aire que yo sabía que no tenían respuesta inmediata, como podía ser, ¿por qué nadie le había dicho nada? Si su hermana lo sabía, si su padre lo sabía, si su madre alguna vez había sentido culpa. En medio de todo ese torbellino, yo solo me limité a apoyarlo, dándole palabras tranquilizadoras, pero también recordándole suavemente que la única manera de tener respuestas reales era ir directamente a la fuente. Su madre. Él dudaba. No sabía cómo enfrentarse a ella, porque a pesar de todo, todavía la idealizaba, todavía la veía como una figura poderosa, imponente, que sabía manejar cada situación a su favor. Fue en ese momento que comprendí algo crucial, él solo no iba a poder. Iba a necesitarme, y yo estaba más que lista para estar a su lado, no solo como su novia, sino como la mujer que finalmente iba a ajustar cuentas con esa bruja arrogante. Al día siguiente, lo ayudé a preparar un encuentro. Le dije que no debía sonar acusatorio, que debía ir con calma, simplemente pidiendo explicaciones, porque si se ponía agresivo, ella tendría todas las armas para hacerse la víctima. Yo conocía bien ese tipo de manipuladoras, sabía que jugaban con las emociones, que torcían las palabras, que podían convertir cualquier situación en una trampa emocional. Así que lo ayudé a ensayar qué decir, qué tono usar, qué preguntas hacer. Cuando finalmente logramos que ella accediera a vernos, fue en su casa, en ese salón perfectamente decorado que parecía sacado de una revista, donde todo estaba en su sitio, donde todo era apariencias. Recuerdo que nos sentamos frente a ella, él nervioso,
yo en silencio, y cuando mi novio empezó a hablar, diciéndole que habíamos hecho unos tests de ADN, vi como su madre parpadeó apenas por un segundo. Fue un detalle minúsculo, pero fue suficiente para que yo supiera que lo sabía, que llevaba años arrastrando esa culpa escondida bajo su maquillaje perfecto. Ella rió suavemente, diciendo que esas pruebas no siempre eran precisas, que seguramente habíamos leído mal los resultados, que no debíamos dejarnos llevar por esas cosas modernas. Pero yo vi cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre el brazo del sillón, vi cómo desviaba la mirada cuando mi novio le decía que lo único que quería era entender. Fue una actuación digna de un Oscar, pero yo no me lo tragué. Sabía que detrás de esa fachada de madre preocupada había una mujer atrapada por sus propias mentiras. Cuando salimos de esa conversación, mi novio estaba aún más confundido, diciéndome que tal vez deberíamos dejarlo pasar, que tal vez no tenía sentido remover el pasado. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Porque durante años esa mujer me había hecho sentir inferior, había pisoteado mi autoestima, había hecho todo lo posible por dejarme como una don nadie. Y ahora, cuando por fin tenía un arma en mis manos, no iba a soltarla. Actualización 3. Unas semanas más tarde, cuando las aguas parecían haberse calmado y mi novio intentaba convencerse de que podía dejar atrás lo que habíamos descubierto, yo sabía perfectamente que eso era solo una ilusión. Nadie puede meter un secreto así debajo de la alfombra y pretender que no existe. Yo lo veía en sus ojos cada mañana, cuando se quedaba mirando el teléfono como si esperara una llamada que nunca llegaba. O cuando suspiraba profundamente al leer un mensaje de su madre que no decía nada sobre lo importante, solo frases vacías como ¿cómo estás, hijo?, o te extraño, ven a cenar. Sabía que estaba luchando contra una parte de sí mismo que todavía quería mantener intacta la imagen de familia perfecta. Pero yo no podía soportar verlo así, atrapado entre la verdad que ardía como una herida abierta y la comodidad de un pasado que ya no tenía sentido. Así que empecé a presionar, poco a poco, con cuidado, eligiendo los momentos justos. Una noche, mientras cenábamos en casa, le pregunté en voz baja si de verdad podía vivir el resto de su vida sabiendo lo que sabía y pretendiendo que no pasaba nada. Él me miró, los ojos llenos de cansancio, y murmuró que no lo sabía, que tal vez necesitaba tiempo. Yo asentí, dándole espacio, pero por dentro decidí que ese tiempo lo iba a manejar yo. Mientras él lidiaba con sus emociones, yo empecé a moverme por mi cuenta. Empecé a hablar más con su hermana, con las amigas de su madre, a escuchar atentamente cuando alguien del entorno familiar dejaba caer alguna anécdota, alguna pista. Algún comentario que antes me parecía irrelevante pero que ahora tenía un peso inmenso. Fue así como descubrí que en los años en que mi suegra había quedado embarazada, su marido había viajado mucho por trabajo, y ella había pasado largas temporadas sola. Las amigas hacían bromas veladas sobre lo alegre que había sido en esa época, y más de una vez alguien mencionó el nombre de un hombre que siempre aparecía en las reuniones. Un viejo amigo que finalmente desapareció del círculo social de forma repentina. Todo eso me lo guardé, lo procesé, lo ordené mentalmente como piezas de un rompecabezas que cada vez me daba más certeza de lo que había pasado. Pero no quería limitarme solo a descubrir la verdad. Quería que esa verdad destruyera a la mujer que durante años me había hecho sentir menos. Finalmente, logré convencer a mi novio de que necesitábamos enfrentarnos a su madre nuevamente, pero esta vez yo lo acompañaría como una aliada activa, no como una espectadora. Él estaba nervioso, lo notaba en cada pequeño gesto, cómo se acomodaba el cuello de la camisa, cómo se frotaba las manos mientras conducía, cómo respiraba profundo antes de tocar el timbre de la casa de sus padres. Cuando ella abrió la puerta, nos recibió con su sonrisa ensayada, esa que mostraba solo cuando tenía público, y nos invitó a pasar al salón, ofreciéndonos té y pastas como si fuéramos simples invitados. Como si no cargáramos una bomba en las manos. Fue entonces cuando mi novio, con la voz temblorosa pero firme, le dijo que necesitaba respuestas. Le preguntó si había amado a su padre, si había sido fiel, si alguna vez había sentido culpa por algo. Ella, como era de esperar, se hizo la ofendida. Dijo que cómo podía insinuar semejantes cosas, que era una falta de respeto, que estaba rompiéndole el corazón. Yo me mantuve en silencio, observando cómo ella desplegaba todo su arsenal de manipulación emocional, cómo fingía lágrimas, cómo se llevaba la mano al pecho como si le faltara el aire. Pero ya no me engañaba. Esa noche,
Cuando regresamos a casa, mi novio estaba destrozado, diciendo que no sabía si volvería a hablarle, que sentía que todo lo que conocía se estaba desmoronando. Yo lo abracé, lo dejé desahogarse, pero por dentro ya tenía claro que la venganza no podía quedar ahí. No iba a permitir que esa mujer siguiera con su vida, paseándose por las reuniones del vecindario, organizando eventos de caridad, fingiendo ser la esposa y madre perfecta mientras su mundo se desmoronaba detrás de las paredes. Sabía que si quería acabar con ella de verdad, tenía que hacerlo públicamente, exponerla ante todos los que la admiraban, ante todos los que durante años la habían visto como una mujer intachable. Y yo sabía perfectamente cuándo y cómo hacerlo. Lo planeé con cuidado, en silencio, sin decirle nada aún a mi novio, porque él todavía estaba tratando de entender qué quería hacer con esa verdad. Pero yo no tenía dudas. Iba a esperar el momento justo, el evento perfecto, para arrojar la bomba frente a todos y ver cómo todo su castillo de naipes se desmoronaba. Actualización 4. Unos meses después, cuando ya parecía que todo se había quedado en ese estado incómodo de silencio, cuando mi novio y su madre apenas se cruzaban mensajes distantes y yo fingía acompañarlo en su duelo interno mientras por dentro mantenía viva la llama de la venganza, finalmente apareció la oportunidad que había estado esperando con paciencia. Fue una tarde cualquiera cuando me enteré de que su madre estaba organizando, como cada año, la gran cena benéfica de la comunidad, ese evento donde se reunía lo más selecto del vecindario, donde ella posaba para las fotos de las revistas locales, donde se aseguraba de aparecer radiante, elegante, rodeada de aduladores que le decían lo maravillosa y generosa que era. Era el lugar donde desplegaba todo su teatro, donde se presentaba como la madre ejemplar, la esposa abnegada, la mujer influyente que manejaba conexiones y prestigio. Cuando vi la invitación en el correo de mi novio, lo supe de inmediato, ese iba a ser el escenario perfecto para derribarla. Durante las semanas previas, me dediqué a preparar todo. Necesitaba que todo estuviera cuidadosamente planeado, que no hubiera forma de que ella pudiera anticiparlo ni detenerlo. Sabía que mi novio, por mucho que cargara el peso del secreto, no era capaz de confrontarla abiertamente. Su relación con ella estaba demasiado cargada de emociones, de historia, de heridas profundas. Así que decidí que sería yo quien daría el golpe final. Lo primero fue convencerlo de que fuéramos juntos al evento. Al principio dudó, me dijo que no estaba seguro, que no quería verla, que no sabía cómo soportar esa noche. Pero lo convencí poco a poco, diciéndole que tal vez era una buena forma de cerrar un ciclo, de demostrarle que él podía seguir adelante, que no necesitaba su aprobación para sentirse fuerte. Le prometí que yo estaría a su lado todo el tiempo, que no lo dejaría solo, y él finalmente accedió. Yo sonreía por dentro cada vez que aceptaba mis propuestas, porque sabía que lo que estaba por venir iba a ser algo que jamás olvidaría. El día del evento me preparé meticulosamente. No solo quería lanzar la bomba, quería que fuera una obra maestra, algo que quedara grabado en la memoria de todos los asistentes. Elegí un vestido espectacular, elegante pero llamativo, que no dejara dudas de que yo no era la chica del sur insuficiente que ella siempre había despreciado. Mientras me arreglaba frente al espejo, respiré hondo varias veces, preparando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada pausa. Sabía que no podía sonar agresiva ni despechada, porque ella aprovecharía cualquier grieta para victimizarse. Tenía que ser impecable, serena, dulce incluso, como si todo fuera un simple comentario inocente, una revelación casual, algo que, por supuesto, no pretendía destruirla aunque en el fondo eso fuera exactamente lo que buscaba. Cuando llegamos al salón, todo era perfecto, las luces tenues, las mesas decoradas con flores frescas, el murmullo elegante de la gente conversando con copas de vino en la mano. La madre de mi novio estaba en su elemento, saludando a todos, repartiendo sonrisas, lanzando comentarios llenos de gracia, mostrando su mejor cara. Cuando nos vio entrar, se acercó con una sonrisa tan ensayada que parecía una máscara, nos abrazó suavemente, y nos dijo lo felices que estaba de que hubiéramos venido. Mi novio, tenso, murmuró algo cortés, evitando su mirada. Yo, en cambio, le devolví la sonrisa, le sostuve la mirada con una firmeza que ella no supo interpretar. Mientras la noche avanzaba, me aseguré de que todos estuvieran relajados, de que nadie sospechara nada, de que el ambiente fuera el más propicio para lo que estaba por venir. Y cuando llegó el momento del brindis,
cuando todos se levantaron para escuchar las palabras de agradecimiento de la anfitriona, cuando ella tomó el micrófono y empezó a hablar de los valores familiares, de la importancia de la unidad, de lo orgullosa que estaba de sus hijos y de su esposo, fue entonces cuando yo di un paso adelante. Mi novio me miró sorprendido cuando lo tomé suavemente del brazo y le susurré que quería decir unas palabras. Caminé con calma hasta el centro de la sala, tomé el micrófono con una sonrisa dulce, agradecí la hospitalidad, hablé de lo maravillosa que era esta comunidad, de lo hermoso que era ver familias unidas. Y entonces, con una voz tranquila, con una serenidad que heló la sangre de más de uno, dije que quería aprovechar ese momento para compartir algo que habíamos descubierto hace poco, algo que nos había sorprendido profundamente. Miré directamente a la madre de mi novio, que ya tenía los labios tensos, los ojos muy abiertos, y solté, como quien comenta algo casual. Resulta que gracias a un test de ADN descubrimos que mi maravilloso novio no es hijo biológico del hombre que lo crió, sino de alguien más que, al parecer, fue muy importante para su madre hace muchos años. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que podía sentirse en el aire. Vi cómo las copas temblaban en las manos de las amigas de su madre, como su esposo bajaba el brazo lentamente, todavía sosteniendo su copa a medio brindar, como los murmullos empezaban a crecer como una ola imparable. La madre de mi novio se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. Intentó hablar, pero no pudo. Su esposo giró la cabeza hacia ella con una expresión de puro desconcierto, mientras los invitados empezaban a mirarse unos a otros, susurrando, lanzando miradas cargadas de morbo y sorpresa. Yo mantuve la sonrisa, fingiendo inocencia, diciendo que por supuesto eso no cambiaba lo maravillosa que era ella, lo fuerte que había sido su familia durante tantos años. Pero que simplemente no podíamos guardar más ese secreto. Era un comentario cargado de veneno disfrazado de dulzura, un dardo envenenado que había estado preparando durante meses y que finalmente lanzaba al centro del escenario. Cuando terminé, dejé el micrófono con calma, regresé junto a mi novio, que estaba pálido, temblando ligeramente, sin saber si abrazarme o reprocharme por lo que acababa de hacer. Yo lo tomé del brazo, lo guié suavemente fuera del salón, y mientras salíamos escuché cómo las voces aumentaban, cómo la tensión crecía, como los murmullos se convertían en un huracán que arrasaba con toda la fachada que esa mujer había construido durante décadas. Sabía que acababa de detonar una bomba que no podría detenerse, y lo disfruté en cada segundo, porque por fin, después de años de desprecios, de humillaciones, de hacerme sentir menos, era ella quien quedaba desnuda frente a todos, atrapada en sus propias mentiras. Actualización final. Unos meses después de aquella noche, cuando la explosión social había arrasado con todo lo que conocíamos, cada día traía consigo nuevas secuelas, nuevas grietas, nuevas heridas expuestas. Al principio pensé que el daño se limitaría a la vergüenza pública, a los susurros incómodos en el vecindario, a los amigos que ya no miraban a su madre con la misma admiración desbordante. Pero la realidad fue mucho más profunda, mucho más sucia, mucho más dolorosa de lo que yo había anticipado. Su esposo, ese hombre serio y reservado que durante años había sostenido la fachada de familia perfecta, no tardó en reaccionar. Al principio guardó silencio, pero no fue por calma ni por frialdad, fue porque estaba preparando su propio golpe. Me enteré, a través de conversaciones casuales con conocidos, que él había contratado a un abogado a los pocos días de aquella noche. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas en público, no hubo discursos frente a familiares. Solo hubo decisiones precisas y rápidas, cuentas conjuntas congeladas, documentos revisados, bienes separados, movimientos legales que se ejecutaban en silencio mientras ella, la reina social del vecindario, intentaba desesperadamente sostener el castillo de cartas que se le caía encima. Cuando mi novio me contaba los detalles, las conversaciones tensas que su padre mantenía con él, los comentarios fríos que dejaba caer cuando hablaban por teléfono, yo escuchaba atentamente, cada vez más convencida de que este era apenas el principio del derrumbe. Y por dentro, aunque sonara cruel, sentía una satisfacción amarga, porque sabía que la caída iba a ser lenta, y cada paso la iba a destruir más. La madre de mi novio empezó a desaparecer de las reuniones sociales. Al principio fingió estar enferma, luego empezó a rechazar invitaciones, luego ni siquiera respondía mensajes. Sus amigas, aquellas que antes la elogiaban y seguían como moscas alrededor de la miel, comenzaron a distanciarse.
Nadie quería quedar salpicado por el escándalo. La historia, además, ya se había vuelto imposible de contener. Todo el mundo sabía que el hijo que ella había presumido durante casi 3 décadas no era de su esposo. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían lo que eso significaba, todos entendían la traición, la mentira, el engaño que se había arrastrado durante años. El vecindario entero, que antes la veía como una mujer admirable, ahora la miraba con una mezcla de desprecio y lástima, y ella lo sabía, lo sentía, lo cargaba en cada paso que daba. Lo que más me impactó fue cómo esa caída social afectó la dinámica interna de la familia. El padre de mi novio no solo inició los trámites de divorcio, sino que además comenzó a revisar las finanzas familiares. Descubrió que durante años ella había movido dinero sin decírselo, había financiado pequeños proyectos personales, había hecho préstamos a amigas, había desviado recursos para mantener su propio estatus. Él, dolido y furioso, no estaba dispuesto a dejarla quedarse con nada. Contrató a un equipo de abogados despiadados, y cada semana llegaba una nueva carta, una nueva amenaza legal, una nueva demanda que la obligaba a enfrentar las consecuencias de décadas de manipulación. Mi novio, atrapado en medio de ese fuego cruzado, intentaba mantenerse firme, pero yo sabía que sin mí probablemente se habría derrumbado. Porque él, aunque dolido, todavía cargaba con un amor residual hacia su madre, todavía recordaba las veces que ella lo había abrazado, las veces que le había dicho que era especial. Incluso si ahora sabía que todo estaba construido sobre una mentira. Mientras tanto, yo seguía observando todo con una mezcla de frialdad y determinación. Sabía que muchos pensarían que había ido demasiado lejos, que había encendido una mecha que no podía controlar, que al final todo esto podía romper incluso mi relación. Pero no me importaba. Porque cada vez que recordaba las noches en las que había llorado por culpa de esa mujer, cada vez que recordaba los comentarios hirientes, las miradas de desprecio, las bromas crueles sobre mi familia, mi carrera, mi apariencia. Sentía que esto no era solo justicia, era equilibrio. Era poner las cosas en su sitio. Era, finalmente, devolverle a ella una mínima parte del dolor que había repartido durante años con una sonrisa en la cara. Mi novio, con el tiempo, comenzó a cambiar. Al principio estaba destrozado, desorientado, pero poco a poco fue reconstruyéndose. Empezó a ir a terapia, a hablar abiertamente de sus emociones, a entender que su identidad no dependía de la sangre ni de los lazos biológicos. Nuestra relación, curiosamente, se fortaleció. Él empezó a valorarme de otra manera, a verme no solo como su pareja, sino como su aliada, como alguien que había estado dispuesta a acompañarlo en el abismo y a sostenerlo cuando todo lo demás caía. Nunca me preguntó si había planeado todo, nunca me pidió explicaciones, y yo nunca le conté todos los detalles de cómo había armado esa venganza. Algunas cosas, después de todo, funcionan mejor cuando permanecen en las sombras. La madre, por su parte, terminó en una casa más pequeña, lejos del vecindario que la había visto reinar durante años. Perdió gran parte de su círculo social, perdió su matrimonio, perdió el respeto de sus hijos. Las pocas veces que la vi después de todo, apenas levantaba la cabeza para mirarme. Y aunque mucha gente podría pensar que debería haber sentido compasión, lo cierto es que no la sentí. Porque ella había tenido oportunidades, había tenido momentos en los que podía haber elegido el camino de la verdad, de la humildad, del respeto. Pero nunca lo hizo. Siempre eligió el poder, la apariencia, la arrogancia. Y al final, fue eso lo que la hundió. Cada tanto, cuando estoy sola en casa, me viene a la cabeza la imagen de esa noche del brindis, cuando todos se quedaron en silencio, cuando su rostro palideció, cuando su esposo dejó caer la copa al suelo. Y aunque podría decir que fue cruel, que fue despiadado, que fue innecesario, en realidad lo recuerdo como el momento exacto en que recuperé mi lugar, en que dejé de ser insuficiente, en que marqué un antes y un después. Porque esa venganza no fue solo por mí, fue por todas las veces que alguien es menospreciado, por todas las veces que una persona poderosa pisa a otra más débil creyendo que nunca habrá consecuencias. Y créanme, cuando esas consecuencias llegan, son mucho más dulces de lo que uno podría imaginar.